Muy bien, pues gracias por tus palabras. Vamos, efectivamente lo que vamos a hacer es la presentación del trabajo que hicimos, el cual realizamos pues a una solicitud expresa de la categoría ambiental, y el trabajo lo hicimos junto con... ¿Sí se escucha bien? Ah, sí, yo soy Oscar Escolero, y participaron dos estudiantes de doctorado, Selene, que está por acá, la de cabello rojo, la identifican muy fácilmente, y Marcelo, que está fuera del país, no pudo venir, tengo entendido, pero bueno, y más adelante otros investigadores que también colaboraron de alguna manera. Y vamos a ver, voy a hablar algunos antecedentes de lo que dio en este trabajo. Algunos de ustedes ya los conocen, simplemente voy a repetir algunas cosas. Y después de que terminamos de presentar todo qué se hizo en el estudio y cuáles fueron los resultados, después ya vamos a tener una oportunidad de hacer una sesión de preguntas, respuestas, comentarios, observaciones, etc., ¿no? De los antecedentes, bueno, primero pues es el que ustedes todos conocemos, pues que en el predio ahí ubicado en la Azteca 215, en la dirección Coyoacán, se pretende llevar a cabo un desarrollo inmobiliario para la construcción de 377 viviendas con una superficie total construida de 24.000 metros cuadrados. Como parte de los estudios técnicos, y es un poco de los antecedentes que es importante ir mencionando, se llevaron un estudio de mecánica de suelos en el que se perforaron 4 sondeos exploratorios, en los cuales no se detectó la presencia de nivel freático, y que fueron los antecedentes de cómo comenzó este tema, ¿no? Y el otro es, una vez que ya se inicia la excavación de la construcción de la obra, pues con la excavación se presentaron aportaciones de agua en algunas de las paredes de la obra, y se comenzó a instalar pues, la excavación que se estaba realizando, cosa que ustedes conocen bastante bien y que está documentado con videos, fotos, etc., ¿no? Y para lo cual pues, la constructora decidió instalar un sistema de bombeo para desalojar el agua hacia la calle que está adyacente al predio. Esos son los antecedentes. Los otros siguientes antecedentes son pues que obviamente la descarga de agua hacia la calle provocó la molestia de varios vecinos, quienes solicitaron la intervención de las autoridades pues, para detener el desperdicio de agua y ver lo que fuera correspondiente, ¿no? A partir de eso es que la PAO solicitó la participación de la UNAM a través del Instituto de Geología y el cuerpo de trabajo para emitir una opinión técnica sobre el origen de dichas aguas. Y en esto se centra precisamente el trabajo que nosotros hemos realizado. Es decir, no vamos más allá de analizar y tratar de explicar cuál es el origen del agua. Es importante mencionar que durante ese intermedio en lo que estamos realizando nosotros, previo al estudio nuestro, el Sistema de Agua de la Ciudad de México realizó 2 muestreos de agua. Y en el segundo muestreo, el primer muestreo es la pancarta que tienen pegada ahí en la pared, en el plantón. Ese es el resultado del primer muestreo. Hubo un segundo muestreo que seguramente lo conocerán, y en el que el Sistema de Agua de la Ciudad de México concluye pues, que el agua no proviene de fugas de las redes de agua potable ni del acuífero, y que se trata de agua de escurrimiento del ajujo, de las cuales una parte se capta en la planta de Chotepingo y otra se va al drenaje. Esa es, digamos, la conclusión del documento que nosotros tenemos del segundo muestreo que realizó el SAC, y son los antecedentes con los cuales nosotros comenzamos a trabajar. Entonces, con base en eso, planteamos un estudio hidrogeológico, un análisis hidrogeológico que integrara pues, la información que había en poco tiempo. Trabajamos con la información disponible y un poco de información que podemos integrar, considerando información geológica, hidrogeológica, piezométrica, química e isotópica, a fin de establecer con bases formales pues, cuál es el origen del agua que estaba aflorando en el predio de esta casa. Esa es en esencia el objetivo del trabajo. Y ahora vamos a platicar un poco pues, de otro. Esta es información que quiero mostrar. Este es el predio, esta es la calle que está al frente, esta es la pared que está al frente, y como parte de los estudios previos para las autorizaciones y los trámites y todo eso, se hizo un estudio de mecánica de suelos en el cual se hicieron varios sondeos. Este es el sondeo 1, el 2, el 3 está por acá y el 4. En el sondeo 1, cuando perforaron, lo que encontraron fue principalmente arena arcillosa, arena limosa, limo arenoso,
Todo esto significa que son materiales finos, arenas y limas, arcillas, fue lo que encontraron, hasta 20.4 metros de profundidad, y reportan que no se encontró el nivel freático en ese sondeo. Los otros sondeos, el 2 y el 3, es más o menos lo mismo que este, por eso ya no los puse. Y en el 4, el sondeo 4, reportan que ahí sí encontraron la roca basáltica desde 1.2 metros de profundidad hasta 9 metros de profundidad, y tampoco se encontró el nivel freático, y se confirma que en ninguno de los 4 sondeos se encontró el nivel freático. Esta información es importante como antecedente pues, de cómo surgió todo esto, ¿no? Y cuáles fueron las bases sobre las cuales se tomaron las decisiones, se otorgaron los permisos y todo lo demás. Bueno, sin embargo lo que pasó fue esto ya lo conocen ustedes también. Bueno, estas son fotos del predio, donde vemos cómo el predio se inundó. Esta es la pared que da hacia la calle, hacia el frente. Esta es una foto tomada desde la calle hacia el fondo del predio. Esta sería la pared del fondo. Y ven, se ve cómo se inundó el predio. Esta es la pared que colinda con el centro comercial que está del otro lado. Y podemos ver aquí la altura de la excavación, que es alrededor de unos 9, más o menos 9 metros, 8 metros variable, en función de la topografía del terreno. Pero esto fue lo que encontramos cuando llegamos, que se había inundado el predio. Y entonces, para poder hacer el muestreo, lo que se hizo, como se había suspendido la obra, lo que hicimos fue recomendar que se levantara la suspensión de la obra para poder permitir y hacer el bombeo de esta agua que estaba estancada de mucho tiempo desde que se había inundado, para que poder desalojar toda esta agua que estaba sucia y poder tomar muestras de agua limpia representativas del agua que afloraba en las paredes, ¿no? Este es el oficio del SACMES, al que le mencioné. No se ve la letra, pero en esencia pues, lo que dice en esta última parte del segundo muestreo, pues es lo que les comenté hace rato en los antecedentes. Y ahora ya entrando en materia del trabajo que nosotros realizamos, este es un mapa geológico de la parte sur de la Ciudad de México, en donde los colores representan diferentes tipos de roca. Lo importante aquí, este es donde está ubicado el predio de Aztecas, en esta imagen de gran escala, y esta es la Sierra de la Jusco, la Sierra de Chichinamsi, como la conocemos nosotros, que es una sierra producto de materiales volcánicos de diferentes secuencias de erupción volcánica, y en donde el predio se encuentra en la zona de transición, donde tenemos este material volcánico y el material que está aquí en color claro, amarillo, beige claro, que son materiales de relleno, materiales aluviales, que son un poco las arcillas y las arenas, esa que se hablaba en el estudio de mecánica de suelo. De manera que hasta cierto punto es un poco entendible que en el predio tengamos un poco de los dos. En una parte del predio tengamos rocas basálticas y en otras tengamos estas limos y arenas. Con base en eso hicimos un análisis de la zona y nos propusimos ya hacer un muestreo de agua, no solo del agua que afloraba en el predio, sino que tomar muestras de agua en otros sitios cercanos ahí a la zona, con la finalidad de tener parámetros de referencia y parámetros contra qué comparar. ¿Qué escogimos? Bueno, escogimos, este es el predio, aquí está el predio, en escala muy chiquita, vemos otra escala más grande, y en el predio seleccionamos dos sitios, uno que está un agua que aflora en la pared que está al frente del lado de la calle, y otra agua que aflora en la pared que está en el fondo del predio. Adicionalmente escogimos pozos de agua potable, escogimos 3 pozos de agua potable que están alrededor del predio. Uno es el pozo Rey Moctezuma, el pozo Náhuatl Placas y el pozo Cantín. Los 3 son pozos profundos de agua potable que están conectados a la red de suministro de la zona ahí. Y adicionalmente escogimos este sitio, que es un sitio que está en la cantera de los Pumas, en los terrenos de la UNAM, manantial, y por recomendación de algunos de los vecinos que nos comentaron de esto y nos pareció muy interesante, se incluyó un afloramiento de agua que está en una casa ubicada en la calle de Atenco número 15, que es agua que
que sale de manera natural y que es captada mediante una pequeña obrita de cemento de captación para los usos domésticos en esa casa. Entonces, en total tenemos 7 sitios, 2 dentro del predio, 3 pozos de agua potable y 2 manantiales, por así decirlo. El siguiente, tenemos un acercamiento de más detalle. Aquí sí se vea más con más detalle. Le llamamos Azteca 1 al que está en el frente, del lado de la calle. Azteca 2 al que está en el fondo, que es el pozo Rey Moctezuma. El pozo Nahuatlacas, que está acá. El pozo Cantil, que está aquí, que está en un extremo del Club Deportivo Cantil. El manantial, que está en Atenco 15. Y el manantial de la cantera, que ya está más lejos. Son sitios ya con un poco más detalle, con los cuales se tomaron muestras de agua y es el análisis, el cual ahora les vamos a explicar. Estas son fotos. Este es del pozo Rey Moctezuma. Este es el afloramiento que hay en la parte de atrás del predio. Este es el afloramiento de agua que está en la parte de frente. Este es un lateral del muro de concreto que construyeron del lado de la calle. Aquí se ve la aportación de agua. Aquí está una y aquí está otra pequeña, que son los que se tomaron para hacer el muestreo, y este es el que está en la pared. Esta es la captación que está en la casa de Atenco 15. Aquí pueden ver ustedes la pared de roca, son los rocos árticos, y aquí brota el agua, y se ve como brota todo el agua, y el agua se capta en una pilita que hicieron en esta parte de toda la casa, y la utilizan ahí. Como esta, nos comentaron que habían varias, realmente nada más tomamos una como ejemplo para todas las casas. Algunos de ustedes que nos acompañaron pues conocen bien estos sitios, pero bueno, para información de todos, estos son los sitios que se mostraron. Lo que hicieron fue, se dieron algunas cosas en campo con estos kits y se tomaron muestras para traerlas al laboratorio. Aquí están abriendo la válvula del pozo Rey Moctezuma para sacar el agua para la muestra. Estos son fotos del manantial de la cantera. Nuevamente el mismo material, tenemos los basaltos, tenemos el afloramiento aquí. Por cierto, el que está aquí es él, sí, que nos acompaña. Este es un acercamiento, aquí se ve donde está el brote del agua, que brota igualmente en la roca del manantial, en la zona de la cantera, entre los terrenos de la UNAM. Y bueno, con esta información fuimos a recopilar información sobre el funcionamiento, los niveles y los datos de los pozos de agua potable que opera el SACMEX, y con esa información construimos, con la información que nos dieron sobre los niveles y todo, construimos esto que estamos mostrando aquí. Esta es una red de flujo de agua subterránea. Lo que nos están indicando las flechas es la dirección en que circula el agua subterránea con base en los datos de los pozos de agua potable exclusivamente. Lo que indica es que el flujo viene de esta parte de acá hacia acá, llega aquí a la parte baja, bueno, no es estacional, pero el comportamiento es más o menos en esta dirección. Esto es con datos del 2009. Entonces, esto lo que hace es explicarnos claramente pues, que el agua viene de lo que viene de la parte sur de la Sierra del Ajusco, que se infiltra y circula en el subsuelo, y trae toda esta trayectoria y circula hasta la parte más baja, hasta llegar al centro de la zona urbana de la Ciudad de México. Para 2015, el comportamiento es el mismo. Analizamos varios años, analizamos desde el 2009 hasta el 2015, que es el registro que conseguimos, y lo que observamos pues que el patrón es el mismo. El agua circula siempre en la misma dirección, de esta parte hacia esta parte. Es decir, el agua viene circulando, pasa primero por el manantial de la cantera, sigue su curso, llega a la zona del predio, por último pasa por el manantial de Atenco 15 y sigue su trayectoria en el agua. Insisto, esta es información únicamente con los pozos de agua potable. De manera que tenemos ya un poco, ya tenemos la trayectoria y la dirección del flujo de agua subterránea. Estos son los niveles, estas son las cotas referidas en metros sobre el nivel del mar de los niveles del agua subterránea en los diferentes pozos, en el Deportivo Cantil, en el pozo Nahuatlacas, en el pozo Rey Moctezuma, y vemos pues, que los niveles por ahí andan fluctuando en estas cotas, en estas elevaciones. Es un comportamiento un poco errático, pero bueno, esos son los niveles que tenemos, los datos que tenemos de los pozos ahí en la zona de los 3 pozos de agua potable. Obviamente de los demás no tenemos una historia antigua porque no tenemos datos previos, pues son datos desde 2009 hasta 2015.
Y bueno, ahora vamos ya con los resultados de las muestras de agua. De las muestras de agua que tomamos, una parte de ellas las trajimos aquí a los laboratorios del Instituto de Geología. Este es el reporte que elabora el laboratorio químico de aquí del Instituto de Geología, en donde para las 7 muestras se midieron parámetros usted puede ver aquí, son aniones y cationes, que es cloruros, sulfatos, nitratos, fosfatos, y de los cationes pues sodio, calcio, magnesio, potasio, etc. Estos iones son los iones, se les llama iones mayores, porque son los iones que más abundan en el agua subterránea y que su presencia en el agua subterránea se explica a través del tipo de roca en los que ha circulado. Es que el agua de lluvia que se infiltra y va circulando en el subsuelo va disolviendo minerales, va disolviendo las rocas por las cuales va circulando, y entonces esos minerales van quedando disueltos en el agua que sigue circulando. Por lo tanto se vuelven una firma representativa del tipo de agua y que está en relación con el tipo de roca que circula. Entonces puse el reporte tal cual como salió del laboratorio y después ya vemos la interpretación de la información. Una parte de la interpretación de la información es esta. Este es un diagrama muy conocido en la gente que trabajamos en agua subterránea, se conoce como diagrama de Piper, y es un diagrama que nos permite tomar esos datos. Esto precisamente se construye con esas medidas de calcio, magnesio, sodio, potasio, cloruros, sulfatos, carbonatos. Se construye este rombo en donde nos muestra cómo se ubican las muestras en base a su composición química en un espacio. Y si nosotros tomáramos muestras de agua de lluvia, generalmente las muestras de agua de lluvia caen en este rombo. Y si nosotros tomamos una muestra de agua de mar, el agua de mar generalmente siempre cae en este rombo. Todos sabemos que tanto el agua de lluvia como el agua de mar son como miembros extremos de lo que es el ciclo hidrológico del agua que tiene su origen en la isla. De manera que si nosotros ubicamos en este formato todas las muestras que estén relacionadas con el ciclo hidrológico, veríamos que tendríamos una trayectoria que va desde aquí hacia acá, donde las muestras se encuentran en esa altura. Cuando hay otros factores, otros elementos diferentes que modifican la composición química, si hubiera una contaminación industrial o cosas por el estilo, entonces ya las muestras ya no aparecen en esta ruta de aquí para acá, sino que aparecen por acá o aparecen por acá, etcétera, fuera de ese rumbo, ¿no? En este caso, bueno, lo que estamos viendo pues son muestras que están en esa trayectoria, en esa ruta, pero que no son muestras que aparezcan disparadas por un lado los pozos de agua potable y por otro los manantiales, o que aparezca el agua contaminada del predrenase, que son más o menos, quedan todas agrupadas, son más o menos el mismo tipo de agua, pequeñas diferencias, pero el mismo tipo de agua, lo que puede implicar muchas cosas, las vamos a platicar más adelante. Otra gráfica interesante es esta, que nos muestra la relación que hay entre el cloro y el sodio. Todos sabemos que la sal más común en la Tierra pues es la sal común, el cloruro de sodio, y que además el cloro es una sustancia conservativa que en todos los procesos naturales, la cantidad de cloro se conserva más o menos, de manera que el cloro en cuestiones de agua subterránea generalmente lo utilizamos como un trazador, y en donde hay más cloro significa que ha habido más tiempo de recorrido en el subsuelo, más tiempo de contacto, y donde hay menos cloro, hay menos tiempo de recorrido en el subsuelo, o más cerca de la zona donde se infiltró. Y eso es lo que estamos observando aquí. Estamos viendo que el manantial de Penco 15 y el manantial de la cantera tienen menos, están más cerca de los ceros, significa tienen menos contenido de cloro y de sodio, cloruro de sodio. Los pozos en Aguatlaca, Moctezuma y Cantila están intermedios, luego siguen los del predio, Aztecas 1, Aztecas 2, y el pozo en Aguatlaca se sale un poco de esa línea, pero en la que nos da casi como una línea recta, una tendencia general de enriquecimiento de sales disueltas en el agua subterránea. Otra relación que es muy común utilizar en aguas subterráneas es la relación de fierro y manganeso. Generalmente cuando tenemos suelos que son arcillosos hay un crecimiento, un enriquecimiento de fierro y manganeso.
Sin embargo, aquí lo que estamos observando es un comportamiento bastante similar a este, en el que Atenco y la cantera pues prácticamente no tienen nada, Nahuatlacas un poco más, y Aztecas, y en este caso vemos que Aztecas 1 y el Cantil se parecen bastante en este sentido. Es decir, estamos teniendo como una variación casi gradual en todos estos diferentes puntos de vista que estamos viendo de estas aguas. La siguiente, y es un poco la razón por la cual hasta ahorita estamos presentando estos resultados, entendemos que a muchos de ustedes surgía saber cómo estaba esto por diferentes razones, pero decidimos mandar a analizar muestras también a Estados Unidos, a la Universidad de Davis en California. Aquí fue Jason Brown el que nos apoyó, nos envió intermediario, por eso todos se mandan a él los resultados. Estos son los resultados de los análisis. Lo que se mandaron es a analizar isótopos. Los isótopos son contenidos de deuterio y oxígeno 18 que son como una firma no química, sino que una firma física. Significa que las moléculas de agua que tienen átomos de oxígeno y tienen átomos de hidrógeno, esos átomos alrededor tienen electrodos que conforman esos átomos. Pero en algunas veces, por algunas razones de fenómenos físicos, pierden algunos electrodos. Y entonces tenemos átomos que tienen más electrones y átomos que tienen menos electrones. Y ya se ha hecho mucho desarrollo científico para demostrar que la presencia que esa relación que existe de átomos con más electrones y átomos con menos electrones es lo que le da cierta firma física representativa de las aguas y nos permiten entender varias cosas como las que vamos a platicar ahora. Pero entonces, en esencia, estos son los datos que obtuvimos de deuterio 18. Este es el reporte tal como se lo mandó la Universidad de Davis al doctor Zambrano, y obviamente, bueno, pues tuvimos que esperar a que llegaran estos datos porque eran muy importantes para el análisis que les vamos a comentar. Siguiente. Aquí estamos graficando ya esos datos que nos mandaron. Esta es en escala vertical. Tenemos los datos de deuterio que tiene que ver con los átomos de hidrógeno, y en horizontal de oxígeno 18 tiene que ver con los átomos. Seguimos hablando de las moléculas de agua. Y la línea azul es una línea azul construida por investigadores de aquí de la Instituto de Física de la UNAM, la doctora Alejandra Cortés y colaboradores. Ellos tomaron muestras durante mucho tiempo, muchas muestras de agua de lluvia, de cómo es el agua de lluvia aquí en la Sierra de la Jusco. Y con eso construyeron lo que se conoce como la línea meteórica local. Esta línea representa el agua de lluvia en la Sierra de la Jusco, en la parte sur de la cuenca del Valle de México. Existen líneas meteóricas para otras partes del mundo, y también existe una línea meteórica mundial que se integró con la información de la lluvia de todo el mundo. Pero en este caso estamos utilizando la línea meteórica local, que tiene que ver con lo que pasó en la Jusco, porque afortunadamente pues tenemos esa línea. Y entonces lo que nos dice es que si el agua está en el subsuelo, circulando en el subsuelo, si su origen es del agua de lluvia, entonces tiene que tener la firma isotópica del agua de lluvia, o parecerse mucho isotópicamente al agua de lluvia. Y entonces debería estar muy cerca de esta línea, de la línea del agua de lluvia. Y observamos esto. Lo que estamos observando es que los pozos Nahuatlacas, Cantil y Moctezuma están muy cerca de la línea del agua de lluvia. En cambio, los del predio Aztecas 1 y Aztecas 2 se alejan un poco, y todavía se alejan más la cantera y Atenco. Pero observamos un fenómeno adicional, y es que todos quedan alineados en una línea que lo que hace es, tiene su origen en el agua de lluvia y se va despegando gradualmente, que es la línea roja que estamos viendo acá. Y eso ya está documentado, está demostrado también científicamente que sucede cuando hay procesos de evaporación. Dicho en otras palabras, estos pozos tienen poco o nada de evaporación, están muy cerca del agua de lluvia. Estos tienen un poquito más de evaporación y estos tienen más evaporación. La evaporación es un fenómeno físico que influye en ese fraccionamiento isotópico. Lo que sucede es que cuando hay evaporación, por decirlo de alguna manera sencilla, los átomos menos pesados, los que tienen menos electrones, se van en evaporación y se quedan más los átomos pesados. Entonces eso hace que la relación entre
átomos pesados y átomos livianos que tienen más y los que tienen menos electrones, va cambiando y eso produce esta línea. Lo importante aquí es que ya se están agrupando un poco más los pozos de agua potable como intermedio los del predio, y puse aquí en un círculo verde los de la cantera y Moctezuma, porque estos como que están teniendo un comportamiento un poco diferente, y que lo que nos queda muy claro es que tienen más evaporación que los que están más profundos, perdón, que están más en los pozos profundos, que son los pozos de agua potable. La siguiente es otra línea que también fue construida con esas mismas investigaciones que hicieron los colegas del Instituto de Física, de encontrar una relación entre el contenido de oxígeno 18 y la altitud en que se produce la lluvia, y que también es correlacionable con la altitud topográfica en la que se produjo la infiltración de esa agua de lluvia. Y entonces encontramos que los pozos, nuevamente Moctezuma, Cantil y Nahuatl Placas, de acuerdo a esto, se infiltraron a una altura promedio entre 3.300 y 3.200 y 3.300 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué nos dice eso? Pues es agua que se infiltró en la parte alta de la Sierra de la Jusco. En el caso de los pozos en el caso de las muestras del predio de Aztecas 215, de las 1 y 2, de acuerdo a esto se infiltraron a una altura de 2.600 metros, 3.800 metros sobre el nivel del mar, es decir, un poco más arriba de donde está el predio. Los pozos de los manantiales nos dan valores raros, nos dan por abajo, nos dan 1.500. Significa que esta ecuación ya no es válida para estos, y se debe a que estos han sido afectados por el proceso de evaporación que les comenté anteriormente, puesto que esta línea se construyó con datos de agua de lluvia que todavía no había sufrido el proceso de evaporación. Lo importante aquí es que entonces se nos están separando. Estamos viendo que los pozos de agua potable, el agua se infiltró en la parte alta de la sierra, y los manantiales y el agua que está brotando en el predio de Aztecas se infiltró un poco más abajo, arriba del predio, pero un poco más abajo en relación con la Sierra de la Jusco. ¿Sí? Con eso entramos a otro análisis. Nos llamó la atención y dijimos, bueno, esto de que se nos separan en algunas cosas, tienen un origen común, pero se nos separan un poco en las dinámicas, como que nos mete un poco más de ruido, y entonces empezamos a analizar otro tipo de información. Con los mismos datos que nos había reportado el sistema de agua de la Ciudad de México sobre los niveles de los pozos, tenemos aquí la gráfica de la profundidad a la que se encuentra el agua, el nivel estático, el nivel del agua en los pozos, cuando los pozos no están trabajando, por eso se llama nivel estático, en cada uno de los pozos. En el pozo Cantil vemos que la profundidad ha andado desde 140, y en los últimos años andaban alrededor de 60 metros de profundidad. Y en el Nahuatl Placas andaba entre 76, 73, por ahí andaba. En Moctezuma entre 78, 77, 76, es decir, son niveles relativamente profundos de alrededor de 60, 70 metros, mientras que, si ustedes recuerdan la foto, el agua que aflora en el predio aflora alrededor de 8 metros de profundidad, que ya estamos hablando de una diferencia considerable entre la profundidad donde aflora y la profundidad del agua de los pozos de agua potable. Estos son datos tal cual no nos reportan, ¿sí? Entonces esto nos llevó entonces a analizar otro tipo de datos. Lo que hicimos fue, con los pozos de agua potable, hacer una configuración, en este caso una interpolación de los datos con otros pozos que tenía ahí en la zona, y vemos que efectivamente para el 2011 la profundidad del acuífero, de donde sacan el agua los pozos de agua potable, en la zona del predio anda alrededor de 76 metros de profundidad, ya interpolando todos esos datos. Para 2011, para 2012, nuevamente en el predio anda alrededor de, esta es la curva de 70 y esta es la de 76, nuevamente anda alrededor de 76 metros de profundidad ahí en el predio. Lo que hacemos es tomamos los pozos de agua potable y hacemos una interpolación para ver cuál sería la profundidad en el predio.
Entonces, nuevamente tenemos ese esquema en donde la profundidad en el predio de los pozos de agua potable debería estar alrededor de 70, 76 metros de profundidad y no a los 8 donde está aflorando en el predio. Bueno, después decidimos hacer una red de flujo, pero ya no con los pozos de agua potable, sino que con la información de los manantiales, tomando en cuenta que teníamos el manantial de la cantera, teníamos los afloramientos del predio y el Atenco 15, y también aquí incluimos en este análisis, para los que conocen ahí en la zona, cerca del pozo Nahuatlacas hay una laguna, una lagunita pequeña, que no la muestreamos porque estaba muy contaminada ese día que fuimos, pero que sigue siendo de un nivel freático que está ahí local en la zona, también la consideramos para este análisis. Y lo que obtuvimos es esto, lo que estamos observando es un flujo de agua subterránea que viene en la misma dirección que viene el profundo, pero un flujo de agua subterránea que viene en la parte de arriba con unas cargas hidráulicas por arriba de las que vienen en los pozos de agua potable, que es esta gráfica. De manera que el agua subterránea viene desde la zona de la cantera en esta dirección a pasar por el predio y después pasa por lo de Atenco 15. ¿Sí? Con base en esto, pues ya decidimos construir un perfil, una sección, como si hiciéramos un corte que va desde la parte alta de la sierra. Esta es la línea que iría, la parte de la cantera, aquí está el predio, y al final de tenemos el manantial de Atenco 15, que digamos que estaría en la parte más baja de esa línea, de ese corte que hicimos en la topografía. Y esta es ya la representación de toda esa información sintetizada, en donde este es el nivel del terreno, este es el nivel del agua en los pozos de agua potable. Aquí están ubicados los pozos de los datos reportados, los niveles de agua potable y la dirección de flujo hacia acá, y este es el nivel que tenemos arriba. Dicho en pocas palabras, tanto el agua del predio corresponde hidráulicamente con la misma línea de flujo que viene desde la cantera, pasa por el predio y sigue hacia Atenco 15 en una línea de flujo de agua subterránea que es diferente a la línea de flujo de los pozos de agua potable. Es decir, nosotros estamos interpretando que hay un acuífero profundo, un acuífero que le llamamos pozo principal, que es la fuente de abastecimiento de agua potable. Y hay otro nivel, un nivel freático somero, de un acuífero somero, que está representado precisamente por esta línea, en donde están tanto los manantiales, algunos pocitos someros que pudiera haber en la zona, como también los afloramientos de Aztecas 215. Están en la misma línea de flujo. Con base en eso, pues ya vienen nuestras conclusiones. La primera conclusión es que el agua que aflora en el predio Aztecas 215 efectivamente no corresponde con el agua que producen los pozos de agua potable. O sea, ya vimos por diferentes métodos, por diferentes razones, no es ni química, ni hidráulicamente, ni isotópicamente la misma agua de los pozos de agua potable. Pero sí, el agua que aflora en el predio tampoco proviene de las fugas de las redes de agua potable, ya que si fueran fugas de las redes de agua potable, lo que estuviera saliendo en el predio tendría la misma firma química e isotópica de los pozos de agua potable. Por lo tanto, no son fugas de las redes de agua potable. La otra conclusión es que el agua que aflora en el predio sí es agua subterránea. Es un nivel freático somero, sí es agua subterránea, que circula, que es de reciente infiltración, se filtró como lo vimos hace poco, y que corresponde a un acuífero somero, que circula en la parte alta de la roca. Y que el agua del manantial de la cantera y el de la casa Atenco 15 también corresponden a ese acuífero somero, son representativos de ese acuífero somero y corresponden también químicamente con el agua que sale ahí en el predio de Azteca 215. Otras conclusiones son que esa agua de ese acuífero somero, tal como lo manifestaba el SACME
en el resultado del segundo muestreo y que está en el servicio que les puse, pues sí es agua que es aprovechada en la planta de Chotepingo, pero también nosotros sabemos que es aprovechada en la planta, en la captación del otro manantial que es el de Loreto y Peña Pobre, que está de este lado en el cruce entre Periférico y Insurgente San Fernando. También es un manantial similar, no lo mostramos en este caso, pero conocemos el manantial y está en la misma esquema donde está el manantial de la cantera y lo que aflora en Atenco 215. Por lo tanto, sigue siendo este acuífero somero que es aprovechado en parte por el SACMEX, que se le da un tratamiento y que luego se incorpora a la red de agua potable. Así ese acuífero somero sí es aprovechado y es usado con este tratamiento. La otra es que el agua del acuífero somero también es aprovechado por varias casas de ahí de la zona. Como pudimos ver, el caso de Atenco 15 es una casa, pero nos platicaron de otras casas que hay ahí en la zona que también aprovechan esos manantiales. Entonces es el mismo acuífero somero que está siendo aprovechado en estas casas. Lo que sí es cierto, y tenemos que ser muy concretos, es de que no tenemos con información que nos permita establecer con detalle y con precisión cuál es el mecanismo que los separa a los dos, el nivel, por qué tenemos un nivel somero y no profundo. No sabemos qué hay en medio porque no tenemos muestras de núcleos de roca o estudios que nos permitan decir qué es lo que pasa, por qué se tienen esos dos niveles separados en esa parte del terreno. Pero lo que sí es cierto es que el agua de ese acuífero somero, que no es captada por los manantiales ni por las obras de captación para uso doméstico, ni por lo que sucede es que esa agua, si no la captamos, si no la intestamos, se continúa circulando en el subsuelo y eventualmente se infiltra más profundo y forma parte de la recarga del acuífero principal de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque por lo que estamos viendo, por la cantidad de agua que están circulando, no vemos más abajo un lugar donde pudiera estar brotando o desapareciendo o algo por el estilo. Por lo tanto, aunque no entendemos el mecanismo, pero sí podemos inferir que circula subterráneamente y más adelante de alguna manera se infiltra y forma parte del sistema total completo. Y bueno, y finalmente, bueno, con base en lo anterior, pues, puesto que es agua ya sabemos que es un acuífero somero, es agua subterránea, es un nivel que no es local, que no es puntual, sino que tiene que ver con una zona mucha más amplia, como lo vimos en la gráfica, pues se concluye que de ninguna manera pues, sería aceptable que este agua del acuífero somero se capte y se tire al drenaje. No creo que es lo que podríamos hacer, porque ya tenemos casos muy concretos donde el agua está siendo aprovechada por diferentes familias, diferentes casas y por el mismo sistema de agua de la Ciudad de México. Bueno, este es en grosso modo nuestro trabajo. Quiero dar las gracias a dos personas que no están aquí, pero que nos apoyaron, que es la doctora Lucy Mora, que nos acompañó al muestreo, nos apoyó en la muestra de campo, es investigadora aquí del Instituto de Geología, y también la doctora Lidia Zamora, que es la del laboratorio químico, que fue el que nos hizo las muestras, que no están aquí presentes, pero también nos apoyaron. Y finalmente, pues, estos son mis estudiantes, a esto nos dedicamos, nos la pasamos a ver. Muchas gracias y estamos abiertos a sus preguntas, comentarios, observaciones. Si quieren, en una primera instancia, alguna duda sobre el trabajo, alguna aclaración, y ya después ya dejamos abierta la discusión en general. Entonces, en una primera etapa, si tienen alguna pregunta específica sobre el trabajo, con mucho gusto la atendemos. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, profesores. Bueno, sin embargo, lo que pasó fue esto ya lo conocen ustedes también. Bueno, estas son fotos del predio, donde vemos cómo el predio se inundó. Esta es la pared que da hacia la calle, hacia el frente. Esta es una foto tomada desde la calle hacia el fondo del predio. Esta sería la pared del fondo. Y ven, se ve cómo se inundó el predio. Esta es la pared que colinda con el centro comercial que está del otro lado. Y podemos ver aquí la altura de la excavación, que es alrededor de unos 9, más o menos 9 metros, 8 metros variable, en función de la topografía del terreno. Pero esto fue lo que encontramos cuando llegamos, que se había inundado el predio. Y entonces, para poder hacer el muestreo, lo que se hizo, como se había suspendido la obra, lo que hicimos fue recomendar que se levantara la suspensión de la obra
para poder permitir y hacer el bombeo de esta agua que estaba estancada de mucho tiempo desde que se había inundado, para que poder desalojar toda esta agua que estaba sucia y poder tomar muestras de agua limpia representativa del agua que afloraba en las paredes, ¿no? Este es el oficio del SACMES, al que les mencioné. No sé de la letra, pero en esencia pues, lo que dice en esta última parte del segundo muestreo pues es lo que les comenté hace rato en los antecedentes. Y ahora ya entrando es importante mencionar que durante ese intermedio en lo que estamos realizando nosotros, previo al estudio nuestro, el Sistema de Agua de la Ciudad de México realizó 2 muestreos de agua. Y en el segundo muestreo, el primer muestreo es la pancarta que tienen pegada ahí en la pared, en el plantón. Ese es el resultado del primer muestreo. Hubo un segundo muestreo que seguramente lo conocerán, y en el que el Sistema de Agua de la Ciudad de México concluye pues, que el agua no proviene de fugas de las redes de agua potable ni del acuífero, y que se trata de agua de escurrimiento del ajujo, aquí una parte, de las cuales una parte se capta en la planta de Chotepingo y otra se va al drenaje. Esa es, digamos, la conclusión del documento que nosotros tenemos del segundo muestreo que realizó el SACMES, y son los antecedentes con los cuales nosotros comenzamos a trabajar. Entonces, con base en eso, planteamos un estudio hidrogeológico, un análisis hidrogeológico que integrara pues, la información que había en poco tiempo. Trabajamos con la información disponible y un poco de información que podemos integrar, considerando información geológica, hidrogeológica, piezométrica, química e isotópica, a fin de establecer con bases formales pues, cuál es el origen del agua que estaba aflorando en el predio de esta casa. Esa es en esencia el objetivo del trabajo. Y ahora vamos a platicar un poco pues, de trabajo. Esta es información que quiero mostrar. Este es el predio, esta es la calle que está al frente, esta es la pared que está al frente, y como parte de los estudios previos para las autorizaciones y los trámites y todo eso, se hizo un estudio de mecánica de suelos en el cual se hicieron varios sondeos. Este es el sondeo 1, el 2, el 3 está por acá y el 4. En el sondeo 1, cuando perforaron, lo que encontraron fue principalmente arena arcillosa, arena limosa, limo arenoso. Todo esto significa que son materiales finos, arenas y limas, arcillas, por lo que encontraron hasta 20.4 metros de profundidad, y reportan que no se encontró el nivel freático en ese sondeo. Los otros sondeos, el 2 y el 3, es más o menos lo mismo que este, por eso ya no los puse. Y en el 4, el sondeo 4, reportan que ahí sí encontraron la roca basáltica desde 1.2 metros de profundidad hasta 9 metros de profundidad, y tampoco se encontró el nivel freático, y se confirma que en ninguno de los 4 sondeos se encontró el nivel freático. Esta información es importante como antecedente pues, de cómo surgió todo esto, ¿no? Y cuáles fueron las bases sobre las cuales se tomaron las decisiones, se otorgaron los permisos y todo lo demás. Muy bien, pues gracias por sus palabras. Efectivamente lo que vamos a hacer es la presentación del trabajo que hicimos, el cual realizamos pues a una solicitud expresa de la Procuraduría Ambiental, y el trabajo lo hicimos junto con... ¿Sí se escucha bien? Ah, sí. Yo soy escolero, y participaron 2 estudiantes de doctorado, Selene, que está por acá, la de cabello rojo, la identifica muy fácilmente, y Marcelo, que está fuera del país, no pudo venir, tengo entendido, pero bueno, y más adelante otros investigadores que también colaboraron de alguna manera. Y vamos a ver, voy a hablar algunos antecedentes de lo que di en este trabajo. Algunos de ustedes ya los conocen, simplemente voy a repetir algunas cosas. Y después de que terminamos de presentar todo qué se hizo en el estudio y cuáles fueron los resultados, después ya vamos a tener una oportunidad de hacer una sesión de preguntas, respuestas, comentarios, observaciones, etc., ¿no? De los antecedentes, bueno, primero pues es el que todos conocemos, pues que en el predio ahí ubicado en la Azteca 215, en la delegación Coyoacán, se pretende llevar a cabo un desarrollo inmobiliario para la construcción de 377 viviendas
con una superficie total construida de 4.000 metros cuadrados. Como parte de los estudios técnicos, y es un poco de los antecedentes que es importante ir mencionando, se llevaron un estudio de mecánica de suelos en el que se perforaron 4 sondeos exploratorios, en los cuales no se detectó la presencia de nivel freático, y que fueron los antecedentes de cómo comenzó este tema, ¿no? Y el otro es, una vez que ya se inicia la excavación, de la construcción de la obra, pues con la excavación se presentaron aportaciones de agua en algunas de las paredes de la obra, y se comenzó a instalar pues, la excavación que se estaba realizando, cosa que ustedes conocen bastante bien y que está documentado con videos, fotos, etc., ¿no? Y para lo cual pues, la constructora decidió instalar un sistema de bombeo para desalojar el agua hacia la calle que está adyacente al predio. Esos son los antecedentes. Los otros siguientes antecedentes son pues que obviamente la descarga de agua hacia la calle provocó la molestia de varios vecinos, quienes solicitaron la intervención de las autoridades pues, para detener el desperdicio de agua y ver lo que fuera correspondiente, ¿no? A partir de eso es que la PAO solicitó la participación de la UNAM a través del Instituto de Geología y el cuerpo de trabajo para emitir una opinión técnica sobre el origen de dichas aguas. Y en esto se centra precisamente el trabajo que nosotros hemos realizado. Es decir, no vamos más allá de analizar y tratar de explicar cuál es el origen del agua.